Direccionamiento de memoria físico y lógico. Cada campo debe ser autodescriptivo, incluyendo tanto un campo de nombre como el valor. La longitud de cada campo debe indicarse implícitamente con delimitadores, explícitamente incluidos como un subcampo más. El acceso a los registros se hace por búsquedas exhaustivas y son fáciles de actualizar. Si se quiere encontrar un registro que contiene un campo particular y un valor determinado, es necesario examinar cada registro de la pila hasta encontrar el registro deseado. Si se quiere encontrar todos los registros que contienen un campo particular o que tiene un valor determinado para ese campo, debe buscarse el archivo entero. Se aplica cuando los datos se recogen o almacenan antes de procesarlos o cuando no son fáciles de organizar. Esta clase de archivos aprovecha bien el espacio cuando los datos almacenados varían en tamaño y estructura. Fuera de estos usos limitados, este tipo de archivos no se adapta a la mayoría de las aplicaciones. Organización lógica. La mayor parte de las estructuras de organizaciones alternativas de archivos se encuentran dentro de estas 5 categorías. 1. Pilas. Es la forma más fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en el orden en que llegan. Su objetivo es simplemente acumular una masa de datos y guardarla. Los registros pueden tener campos diferentes o similares en un orden distinto. Archivos secuenciales. Es la forma más común de estructura de archivos. Se emplea un formato fijo para los registros. Son de la misma longitud y constan del mismo número de campos de tamaño fijo con un orden determinado. Se necesita almacenar los valores de cada campo. El nombre del campo y la longitud de cada uno son atributos de la estructura del archivo. Cada registro tiene un campo clave que lo identifica. Generalmente es el primero de cada registro. Los registros se almacenan en secuencia por la clave. Se utiliza normalmente en aplicaciones de procesos por lotes, ya que es la única organización de archivos que se puede guardar tanto en cintas como en discos. Archivos secuenciales indexados. Los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave, presentando 2 características: un índice del archivo para soportar los accesos aleatorios y un archivo de desbordamiento. El desbordamiento hace referencia a un exceso de datos que pueden ser perdidos o transferidos. El índice proporciona una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento es similar al archivo de registros usado en un archivo secuencial, pero está integrado de forma que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero desde su registro predecesor. Cada registro del archivo índice tiene 2 campos, un campo clave igual al del archivo principal y un puntero al archivo principal. Para encontrar un campo específico se busca en el índice. Cada registro del archivo principal tiene un campo adicional, que es un puntero al archivo de desbordamiento. Cuando se inserta un nuevo registro al archivo, también se añade al archivo de desbordamiento. El diseño del registro tiene que tener un campo o combinación de campos que permite identificar cada registro de forma única, es decir, que no pueda haber 2 registros que tengan la misma información en él. A este campo se le llama campo clave y es el que va a servir de índice. Un mismo fichero puede tener más de un campo clave, pero al menos uno de ellos no admitirá valores duplicados y se le llama clave primaria. A las restantes se les llama claves alternativas. Archivos indexados. A los registros se accede solo a través de sus índices. No hay restricción en la ubicación de los registros. Al menos un índice contiene un puntero a cada registro y pueden emplearse registros de longitud variable.
Se suelen utilizar dos tipos de índices: el exhaustivo, que contiene una entrada para cada registro del archivo principal y se organiza como un archivo secuencial para facilitar la búsqueda; el parcial, que contiene entrada a los registros donde esté el campo de interés. El de registro de longitud variable. Algunos registros no contendrán todos los campos, y cuando se añade un registro al archivo principal, todos los archivos de índices deben actualizarse. Organización física. Los datos son arreglados por su adyacente física, es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario, los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas para construir archivos físicos. Cinta magnética. En este dispositivo, el archivo físico está formado por un conjunto de requisitos físicos y los bloques están organizados en forma consecutiva, ya que se asigna en igual forma. Además, tales requisitos pueden contener etiquetas que permiten un mayor control sobre los datos almacenados, y son los siguientes. 1. Etiqueta de volumen. Contiene información que permite identificar la cita, el nombre de propietario y cualquier información general requerida. 2. Etiqueta de archivo. Se utiliza por pares para indicar el inicio y fin del archivo. Contiene información acerca del nombre y fecha de creación. 3. Etiqueta de usuario. Sirven para guardar información adicional de importancia para el usuario. No son procesados por el sistema operativo. Discos magnéticos. El archivo físico en un disco es una colección de registros físicos de igual tamaño, los cuales pueden estar organizados en forma consecutiva, ligada o con una tabla de mapeo. Organización contigua. El archivo utiliza registros físicos contiguos, siguiendo la secuencia normal de direcciones. Organización en cadena. Consiste un conjunto de bloques, cada uno de los cuales tiene un campo destinado para indicar la dirección del siguiente registro, o sea, por lo que se ha llamado enlace o liga. Organización tabla de mapeo, que consiste en una tabla de apuntadores a los registros físicos que forman el archivo. Este tipo de organizaciones muestra a su vez dos aspectos importantes: métodos de asignación de espacio libre y asignación de espacio de almacenamiento del archivo. Métodos de asignación de espacio libre. Un método de asignación de espacio libre determina la manera en que un sistema operativo controla los lugares del disco que no están siendo ocupados. Para el control del espacio libre se puede utilizar como base alguno de los métodos teóricos, como lo es vector de bits, lista ligada, por agrupación y por contador. Vector de bits. Se tiene un arreglo de bits. El número de bits que tiene representa cada sector del disco. Lista ligada. Existe una cabecera en la que se tiene la dirección del primer sector vacía. Ese sector a su vez tiene un apuntador al siguiente bloque, y así sucesivamente hasta que se encuentre una marca indicada que ya no hay suficiente espacio. Por agrupación. En este se tiene por cada sector un grupo de apuntadores a varios espacios vacíos al final de cada bloque. Por contador. Cada conjunto de bloques contiguos que estén vacíos. Métodos de asignación de espacio en disco. Un método de asignación de espacio en disco determina la manera en que un sistema operativo controla los lugares del disco ocupados por cada archivo de datos. Se debe de controlar básicamente la identificación del archivo, sector de inicio y sector de final.
Para el control del espacio ocupado en el disco, se puede utilizar como base alguno de los métodos teóricos. Asignación contigua. Este modelo consiste en asignar el espacio en disco de tal manera que las direcciones de todos los bloques correspondientes a un archivo definen un orden lineal. Asignación ligada. En este método, cada archivo es una lista ligada de bloques de disco. En el directorio hay un apuntador al bloque de inicio y un apuntador al bloque final para cada archivo. En cada uno de los bloques donde se encuentra un archivo hay un apuntador al siguiente bloque de la lista. Asignación indexada. La asignación ligada no soporta eficientemente el acceso directo a los archivos. La asignación indexada resuelve este problema poniendo todos los apuntadores en una sola localidad, el bloque índice. Cada archivo tiene un bloque índice, el cual es un arreglo de dirección de bloques de disco.